La historia que vas a escuchar es ficticia, aunque nace de muchas historias reales de migración que he visto y escuchado a lo largo de mi vida. La cuento para mostrar el lado humano, el miedo y el costo emocional de dejar tu país, no para enseñar ni promover que nadie cruce de manera ilegal, ni para dar instrucciones sobre cómo hacerlo. No voy a explicar rutas, ni contactos, ni formas de esquivar a las autoridades. Solo quiero que, al escucharme, pienses en todo lo que se pierde y lo que se arriesga cuando alguien decide irse y pone su vida en manos de un desconocido. Si tú valoras este tipo de relatos y sientes que es importante que estas historias se cuenten con respeto y humanidad, te invito a seguir este canal, a quedarte hasta el final y a dejar un comentario diciendo ¿desde qué país estás escuchando mi voz? Así sabré hasta dónde llegan estas palabras y cuántas fronteras cruzan de forma segura a través de una pantalla, sin que nadie tenga que caminar de noche con el corazón en la garganta. Yo solo quería cruzar para trabajar, pero en medio de ese camino entendí que, a veces, el peligro más grande no es el desierto ni las autoridades, sino la traición de quien prometió guiarnos. El coyote nos dejó solos a mitad del cruce y, en ese momento, tuvimos que elegir entre seguir caminando con la muerte pegada a los talones o rendirnos y aceptar que quizá nunca volveríamos a ver a nuestras familias. Nací en un pueblito de Chiapas, rodeado de cerros cubiertos de verde en tiempo de lluvias y de un polvo espeso que se levantaba en la época de calor. Las calles eran de tierra, las casas de lámina o de madera, y la vida se medía por cosechas, por remesas que llegaban de vez en cuando, por los días en que había algo más que frijoles en la mesa. Desde niña aprendí que todo giraba alrededor del trabajo y de la falta de dinero. Mi mamá se levantaba antes que el sol para hacer café ralo y tortillas, y mis hermanos mayores salían a ayudar en el campo o en lo que se encontrara. Yo era la del medio, la que no era ni la mayor ni la más chiquita. Ayudaba en todo un poco, a barrer el patio, a ir por agua, a cuidar a los más pequeños cuando mi mamá salía a vender lo que podía en el mercado. Mi infancia cabía en cosas sencillas: el olor del maíz tostado en el comal, el sonido de las gallinas, las risas de las vecinas que se juntaban a lavar en las pilas externas y a contarse sus penas mientras restregaban ropa con jabón barato. Recuerdo que, de niña, mi mundo era muy pequeño, pero intenso. El pueblo era todo: la escuela con sus salones calientes, la iglesia donde muchos iban más a buscar consuelo que a rezar, la cancha de cemento donde los niños jugaban descalzos y las niñas inventábamos juegos con cuerdas viejas o pelotas medio desinfladas. Yo pensaba que mi vida se quedaría siempre ahí, con esos rostros y esas casas, que el horizonte eran los cerros que rodeaban el pueblo y nada más. Pero, incluso entonces, empecé a escuchar la palabra norte como si fuera otro planeta. Los adultos la mencionaban en voz baja, como si fuera algo que no debíamos escuchar los niños. A veces llegaba alguien con tenis nuevos, con ropa distinta, con un celular que brillaba entre manos acostumbradas a machetes y cubetas. Decían que venía de Estados Unidos, que había cruzado, que había trabajado limpiando, construyendo, recogiendo fruta y que ahora venía de visita. Esas visitas eran pocas y cortas, pero bastaban para que el pueblo entero hablara de eso por semanas. Mi papá también se fue un día siguiendo ese mismo sueño. No recuerdo la despedida con claridad, solo la sensación de vacío después. Dijo que regresaría pronto con dinero para que no nos faltara nada, con otra vida para nosotros. Los primeros meses mi mamá esperaba sus llamadas. Después las llamadas fueron menos. Luego solo quedaron rumores, que alguien lo había visto en el norte, que tal vez estaba en tal ciudad,
que quizá trabajaba en la frontera. Con el tiempo, su ausencia se volvió costumbre, pero nunca dejó de doler. Crecí sabiendo que el norte también podía robar personas, no solo traer dinero. Terminé la primaria con esfuerzo. La secundaria fue un lujo que duró poco. No había dinero para pasajes ni para cuadernos, y en la casa cada mano contaba para trabajar. Dejé de ir a clases y empecé a ayudar más en casa y con pequeños trabajos. Me acostumbré a escuchar que estudiar no daba de comer y que la escuela era para los que tenían papás que mandaban dólares. A mi alrededor, muchos niños y niñas seguían el mismo camino. Algunos se quedaban en el campo, otros se metían en cosas de las que nadie hablaba abiertamente, pero todos sabíamos que no terminaban bien. A los 18 empecé una relación con un muchacho del pueblo. Yo creía que con él tendría una vida distinta, quizá no rica, pero al menos un hogar propio, menos gritos que en la casa de mi madre, un poco de calma. Él trabajaba en lo que salía, en la construcción, de ayudante, cargando cosas en el mercado. Al principio, todo parecía mejor. Me sentía acompañada, pensaba que por fin alguien se quedaría a mi lado, pero la pobreza, el alcohol y la frustración hacen que las personas se vuelvan duras y la ternura inicial se fue volviendo gritos, reproches, noches de regreso con olor a cerveza y mirada perdida. De esa relación nacieron mis 2 hijos, primero un niño y luego una niña. Ellos se convirtieron en el centro de mi vida. Cada llanto, cada sonrisa, cada pequeño logro era una luz en medio de la oscuridad que se iba acumulando en la casa. Pero esa misma casa se llenó de tensiones. El dinero nunca alcanzaba. Él se desesperaba, bebía más, descargaba su rabia en palabras que se clavaban como cuchillos en la piel. Había días en que yo pensaba que todo cambiaría si él encontrara un trabajo mejor. Había otros en que solo quería que dejara de gritar. La violencia no empezó de golpe, fue creciendo de a poco. Comentarios hirientes, desprecio, luego empujones, luego silencios largos llenos de rencor. Yo trataba de aguantar porque pensaba en mis hijos, porque en el pueblo se decía que una mujer sola lo tiene más difícil, que era mejor aguantar que quedarse sin el padre de los niños. Pero cada vez que veía a mi hijo encogerse cuando escuchaba un portazo o a mi hija esconderse detrás de mí, sentía que algo dentro de mí se rompía. Un día, después de una noche especialmente dura, comprendí que ya no podía más. No fue un momento heroico, fue más bien la suma de muchas pequeñas humillaciones que, juntas, pesaban más que el miedo a quedarme sola. Me separé de él y, de pronto, me vi con 2 hijos, sin un peso ahorrado y con la responsabilidad completa de alimentarlos, vestirlos y tratar de darles una vida menos dura que la mía. Empecé a trabajar en lo que fuera. Limpiaba casas de otras familias, ayudaba a una señora con un puesto de comida, lavaba ropa ajena. Mis manos se acostumbraron a oler a cloro, a grasa, a jabón barato, dependiendo del día. Mis rodillas y mi espalda se acostumbraron al cansancio. El tiempo se medía en jornadas de trabajo y en el momento en que podía ver a mis hijos dormir, con el pelo revuelto y la respiración tranquila, como si el mundo a su alrededor no estuviera hecho de amenazas. Aunque trabajaba sin parar, el dinero se evaporaba. La renta del cuartito donde vivíamos, la comida, los cuadernos del niño, cualquier medicamento que la niña necesitara cuando se resfriaba. Todo era demasiado caro para unas manos que ganaban por día, casi siempre en efectivo, sin contratos, sin seguridad. Yo hacía cuentas una y otra vez y las cuentas nunca salían. En el pueblo se hablaba cada vez más de la violencia. Antes los problemas eran pleitos entre familias, chismes, pequeños robos. Con el tiempo se comenzó a escuchar de extorsiones,
de hombres armados que controlaban caminos, de jóvenes reclutados a la fuerza. Las madres empezaron a tener miedo de que sus hijos varones crecieran demasiado visibles. Las hijas tampoco estaban seguras. Los caminos que antes recorríamos con cierta tranquilidad se llenaron de rumores y de silencios. Para algunos, irse al norte se volvió la única salida. Había historias de personas que habían logrado llegar, que trabajaban en restaurantes, en la construcción, limpiando casas, y mandaban dólares que se convertían en techos nuevos, cuartos de cemento, celulares, ropa menos remendada. Pero también se contaban las otras historias, los que se perdían en el camino, los que eran detenidos y regresados, los que simplemente dejaban de llamar y se volvían un nombre que se decía en voz baja, cargado de tristeza. Yo trataba de mantener los pies en la tierra. Me repetía que mis hijos me necesitaban ahí, presente, pero la realidad se iba cerrando como una puerta pesada. Mi hijo me pedía cosas que no eran lujos: cuadernos nuevos, zapatos que le quedaran, un uniforme que no se viera tan viejo. La niña se enfermaba con frecuencia, y cada fiebre era una preocupación más en una lista que parecía no tener fin. Hubo noches en las que cenamos solo tortillas con sal, y yo fingí no tener hambre para que ellos comieran más. La decisión de irme no llegó de golpe, fue una suma de pequeñas desesperaciones. El día en que el dueño del cuarto me advirtió que no podía seguir atrasándome con la renta, la tarde en que mi hijo me dijo que quizás sería mejor dejar la escuela para ayudarme a trabajar, el momento en que mi hija me preguntó, con la inocencia de los niños, por qué yo no tenía un trabajo de verdad, de esos con uniforme y oficinas que veía en la televisión de alguna vecina. Empecé a pensar en el norte como quien piensa en una medicina amarga. Sabía que podía hacer daño, pero también sentía que no tenía muchas opciones. Escuché historias, pedí consejos y, con el tiempo, aparecieron los nombres de personas que conocían a coyotes, hombres que se dedicaban a cruzar gente. No voy a dar nombres ni a contar detalles de cómo se organizan esos viajes, porque no se trata de eso. Solo diré que, en mi caso, la decisión de buscar a un coyote fue el punto en el que entendí que estaba dispuesta a poner mi vida en manos de un desconocido con tal de que mis hijos tuvieran algo mejor. Ahorré cada moneda que pude. Vendí la poca ropa que no usaba, algunas ollas, un par de cosas que mi madre me había regalado y que me dolió mucho dejar ir. Pedí dinero prestado a personas que me lo dieron con intereses que me daban miedo solo de pensarlos. Cada billete que guardaba era un recordatorio de que me acercaba a algo que podía cambiar la vida de mis hijos o arrebatármelos para siempre. Los últimos días en el pueblo se sintieron irreales. Me movía en automático, despertaba, trabajaba, hacía comida, lavaba ropa, planeaba dónde se quedarían mis hijos, qué les diría, cómo se organizarían mi madre y mi hermana para cuidarlos. No hubo grandes despedidas públicas. No podía contarle a cualquiera lo que iba a hacer, pero con mi familia más cercana, los abrazos fueron más largos, las miradas más densas. En cada gesto había una pregunta silenciosa. ¿Y si no regresas? La noche antes de salir apenas dormí. Miré a mis hijos por largo rato. Pensé en todo lo que me estaba perdiendo ya y en lo que me perdería si el viaje duraba años. Les dejé ropa doblada, cuadernos listos, promesas que pesaban más que cualquier maleta. Intenté guardar en la memoria el sonido de su respiración, el calorcito de sus cuerpos cuando se acercaban a mí en la cama que compartíamos. El día que salí, el cielo estaba encapotado, como si el clima imitara el peso que sentía en el pecho. Viajé primero dentro de México, en transportes que parecían interminables.
cambiaba de asiento, de paisaje, de compañeros de viaje, pero el miedo se quedaba pegado como otra piel. En las terminales veía rostros cansados, maletas pequeñas, miradas que evitaban cruzarse por demasiado tiempo, como si todos supiéramos que compartíamos el mismo secreto. Nadie viajaba por placer. En el camino conocí a otras personas que también iban hacia la frontera. Nadie lo decía abiertamente, pero se notaba en la forma en que abrazaban sus mochilas, en las preguntas que hacían en voz baja, en los silencios antes de dormir recargados en paredes frías. Había madres, hombres solos, parejas, jóvenes que parecían demasiado chicos para cargar tanto miedo. Yo, como mujer, me sentía pequeña y vulnerable en un país que seguía siendo el mío, pero que se volvía extraño en cada terminal, en cada pueblo desconocido. Dormí mal durante esos días, a veces en asientos duros, a veces en pisos donde la espalda no encontraba descanso. Mi mente iba y venía entre el miedo al camino y el recuerdo de mis hijos. Me los imaginaba despertando y preguntando por mí, mirando la puerta con la esperanza de que entrara en cualquier momento. Esa imagen era una herida, pero también la fuerza que me empujaba a seguir. Cuando por fin estuve cerca de la frontera, todo se volvió más tenso. Nos indicaron, sin entrar en detalles, el lugar y la hora en que debíamos reunirnos quienes habíamos juntado el dinero para pagar al coyote. No voy a describir puntos específicos, ni rutas, ni la forma en que se organizan esos encuentros. Solo diré que, desde el primer momento, supe que él no tenía miedo. Su mirada era fría, sus gestos seguros. Hablaba con la autoridad de quien ha visto a mucha gente pasar por ese mismo camino y sabe que, una vez que uno llega hasta ahí, casi nunca se echa para atrás. Nos explicó reglas, tiempos, lo que se podía y no se podía hacer. No mencionó la palabra traición, pero la sensación de que nuestra vida estaba ahora ligada a sus decisiones era demasiado clara. Habíamos entregado nuestros ahorros, nuestra confianza y, de algún modo, nuestros cuerpos. En su mirada no vi crueldad abierta, pero tampoco vi compasión. Solo vi a alguien acostumbrado a tratar con miedo ajeno. La tarde previa al cruce me costó incluso tragar saliva. El estómago se me hacía nudo. La boca se me secaba aunque tomara agua. Revisé mis pocas cosas una y otra vez. Ropa sencilla, unas galletas, una botella de agua, una foto de mis hijos doblada, un pequeño escapulario que mi madre había puesto en mis manos antes de salir. Cada objeto parecía ridículo frente a lo que se venía, pero eran lo único que tenía. La noche del cruce se clavó en mí como una cicatriz que no se ve, pero late para siempre. La oscuridad era espesa, el aire frío cortaba la piel. Éramos un grupo, pero cada quien caminaba encerrado en su propio temor. Se escuchaban respiraciones agitadas, pasos sobre la tierra seca, algún susurro ahogado. Cualquier ruido a lo lejos parecía una amenaza. El coyote iba al frente, seguro, como quien conoce el terreno de memoria. No voy a detallar cuánto tiempo caminamos ni las referencias del lugar. No voy a mencionar elementos que puedan servir como guía. Lo único que importa para esta historia es la mezcla de cansancio, miedo y esperanza que nos envolvía. Mis piernas dolían, mis pies ardían dentro de unos zapatos que ya habían visto demasiados caminos. Había momentos en los que el cuerpo parecía querer rendirse, pero la imagen de mis hijos me empujaba hacia adelante. En algún punto de la noche, el ritmo se volvió más desordenado. Había gente que se quedaba un poco atrás, personas mayores, mujeres agotadas, un muchacho que cojeaba desde hacía rato. El coyote empezó a mostrarse impaciente. Apuraba el paso, lanzaba miradas duras hacia los que no lograban seguirle el ritmo.
sin decirlo abiertamente, hacía sentir que el que no pudiera seguir estorbaba. Fue en un tramo especialmente difícil, con el cuerpo ya al límite, cuando la traición se hizo visible. El coyote se detuvo, habló en voz baja con otro hombre que lo acompañaba. Intercambiaron miradas que no invitaban a la confianza. Después avisó que necesitaba adelantarse para revisar algo más adelante, que siguiéramos en silencio, que no nos detuviéramos. Se perdió entre sombras, rápido, con la misma seguridad con la que nos había guiado hasta ahí. Al principio, nadie se preocupó demasiado. Pensamos que volvería en unos minutos. Seguimos avanzando, torpes, guiados por la costumbre reciente de obedecer. Pero el tiempo empezó a hacerse más largo. Los minutos parecían horas. Empezaron las preguntas en silencio, las miradas inquietas. El cansancio se mezcló con una nueva forma de miedo, el miedo de estar solos. Cuando finalmente nos detuvimos para recuperar un poco el aire, nos dimos cuenta de algo que, en medio de la oscuridad y el cansancio, al principio se nos había escapado. El coyote se había ido con casi toda el agua extra y con la poca comida que quedaba compartida en una mochila grande. Las personas que llevaban algo lo habían entregado al inicio, confiando en que él distribuiría todo durante el camino. Ahora, ese peso había desaparecido junto con él. La sensación de traición fue como un golpe seco en el pecho. No sabíamos dónde estábamos, no conocíamos rutas, no teníamos a quién llamar, no teníamos cómo volver. Éramos un grupo de personas exhaustas, en medio de la nada, sin guía, con poca agua y la noche encima. Fue ahí cuando entendí que la frase ir o morir no era solo una exageración de las historias que había escuchado. Estábamos atrapados en una decisión que no tenía opciones buenas. Algunos comenzaron a decir que había que seguir caminando en la misma dirección, como si el simple hecho de avanzar fuera suficiente. Otros querían detenerse y esperar, con la vaga esperanza de que el coyote regresara o de que alguien más apareciera. Un par de personas hablaban de intentar regresar, aunque nadie sabía exactamente por dónde. En ese momento, la elección se volvió brutalmente clara: quedarnos quietos, con la posibilidad de deshidratarnos, enfermarnos o ser encontrados en el peor estado posible, o seguir caminando sin saber si avanzábamos hacia algún lugar seguro o hacia un peligro aún mayor. Era elegir entre quedarse esperando la muerte o salir a buscarla con la esperanza de esquivarla. Yo sentí el pánico subirme desde el estómago hasta la garganta. Pensé en mis hijos, en la promesa que les había dejado de que algún día los haría vivir mejor. Pensé en mi madre, en su rostro cansado. Pensé en el coyote alejándose con nuestras cosas, sabiendo que nos dejaba a mitad de un camino que pocos podían recorrer sin ayuda. La rabia y el miedo se mezclaron dentro de mí, pero no tenía tiempo de odiar a nadie. Tenía que decidir. Hubo discusiones sin gritos, porque hasta el sonido parecía un riesgo, pero cargadas de desesperación. Al final, el grupo se dividió. Algunos decidieron quedarse, intentando ahorrar fuerzas, creyendo que tal vez alguien volvería. Otros, entre ellos yo, sentimos que quedarnos quietos era aceptar la muerte demasiado pronto. Elegimos seguir caminando, guiados apenas por la intuición, por algún ruido lejano, por la sensación de que la vida estaba en movimiento, no en la espera. Cada paso después de esa decisión se sintió como un desafío directo a la muerte. El cuerpo estaba al límite, la mente también. Había momentos en que el cansancio era tan intenso que la idea de tirarse al suelo y dejar de moverse parecía casi agradable. Pero detrás de mis párpados cansados siempre aparecía la imagen de mis hijos, sus rostros, sus manos pequeñas.
No podía permitir que mi historia terminara ahí, en medio de la nada. Si alguna vez has sentido que el miedo y el agotamiento te rompen por dentro, pero aún así sigues avanzando por las personas que amas, quizá puedas entender un poco lo que se siente tomar una decisión así. Si te ha tocado sostenerte de pie cuando todo en tu cuerpo pedía rendirse, te invito a compartirlo en los comentarios, no para comparar sufrimientos, sino para recordar que hay mucha gente caminando con el corazón en la mano sin que el mundo se dé cuenta. La noche se volvió una mezcla de alucinación y resistencia. El tiempo se deformó. A ratos parecía que llevábamos toda una vida caminando. A ratos que cada minuto podía ser el último. Escuchábamos cosas, un motor a lo lejos, el viento moviendo alguna rama, los latidos propios retumbando en los oídos. No sabíamos si nos acercábamos a algún lugar habitado, si nos desorientábamos más, si esa dirección que seguíamos nos llevaría a una carretera o a un barranco. Hubo un instante en que sentí que ya no podía más. El aire entraba con dificultad, las piernas temblaban, los pies eran 2 piezas ardiendo. Pensé en quedarme atrás, sentarme, aceptar que ahí terminaba todo. Pero recordé algo que mi hijo mayor me había dicho una noche hace tiempo, cuando me vio llegar del trabajo con la ropa mojada y las manos agrietadas. Me había prometido que, cuando fuera grande, trabajaría para que yo no me cansara tanto. No quiero repetir sus palabras exactas, pero el sentido de esa promesa se quedó conmigo. En esa noche oscura, lejos de todo, entendí que no podía dejar que esa promesa quedara sin respuesta. No podía rendirme sin al menos intentar llegar un poco más lejos. No sabía si lograríamos sobrevivir, pero sí sabía que, si me echaba al suelo en ese momento, jamás podría decir que lo había intentado hasta el final. Al final, no fui yo quien decidió nuestro destino. Fue una combinación de suerte, resistencia y el ruido lejano de la vida. Después de un tiempo que no sabría medir, escuchamos lo que parecía una carretera. No diré cuál, ni qué tan cerca estábamos de donde se suponía que debíamos llegar. Lo importante es que ese sonido nos guió como una especie de faro invisible. Nos arrastramos hacia allá con el cuerpo casi vacío y la mente en piloto automático. Lo que pasó en las horas siguientes fue una mezcla de confusión, miedo y alivio. Hubo autoridades, hubo preguntas, hubo momentos en los que pensamos que nos devolverían de inmediato. Hubo también manos anónimas que nos dieron agua, que nos miraron con una mezcla de lástima y cansancio. No fue un final heroico. No salimos del desierto como vencedores. Salimos como sobrevivientes a medias, marcados por una traición que nos había forzado a elegir entre seguir caminando hacia lo desconocido o dejarnos morir en un punto perdido del mapa. Con el tiempo, y después de procesos, idas y venidas que no voy a detallar, logré quedarme en Estados Unidos. No fue rápido ni simple. No fue un crucé y ya. Hubo miedo, incertidumbre, papeles, esperas, pero al final me encontré viviendo en una ciudad donde las calles eran demasiado grandes, los edificios demasiado altos y el idioma sonaba como un murmullo lejano que no entendía del todo. Los primeros días en ese nuevo lugar fueron un golpe de realidad. Yo venía de un pueblito donde todos se conocían, donde cualquier cosa que pasaba se enteraba medio mundo. De pronto, estaba en una ciudad donde nadie sabía mi nombre, donde podía caminar entre multitudes sin que nadie se fijara en mí. Esa invisibilidad tenía algo de alivio y algo de tristeza. Nadie me conocía, pero tampoco nadie me reconocía como persona que acababa de jugarse la vida. Encontrar trabajo no fue fácil, pero tampoco imposible.
Empecé limpiando casas de familias que tenían más cuartos de los que yo había pisado en toda mi vida. A veces limpiaba oficinas con escritorios ordenados y sillas giratorias que parecían de película. Otras veces ayudaba en restaurantes, lavando platos hasta que las manos se me arrugaban en el agua caliente. Las jornadas eran largas. La paga, aunque en dólares, se hacía pequeña cuando pensaba en todo lo que tenía que mandar a México y en todo lo que necesitaba para sobrevivir allá. Vivía compartiendo cuarto con otras mujeres. Algunas venían de mi país, otras de lugares distintos. Todas cargábamos historias que se parecían más de lo que admitíamos. Había madres que habían dejado hijos, hijas que habían dejado padres enfermos, jóvenes que habían escapado de amenazas que no se atreven a nombrar en voz alta. En las noches, cuando por fin apagábamos la luz, el silencio del cuarto se llenaba de suspiros, de respiraciones pesadas, de algún llanto ahogado que nadie juzgaba porque todas sabíamos lo que se sentía extrañar tanto que el cuerpo duele. El miedo no desapareció con la ciudad nueva, solo cambió de forma. Ahora era miedo a que un día, de camino al trabajo, alguien me pidiera papeles que no tenía en regla. Miedo a enfermarme y no poder pagar un doctor. Miedo a perder el empleo y no encontrar otro. Miedo a que algo le pasara a mis hijos allá y que yo estuviera tan lejos que lo único que pudiera hacer fuera esperar una llamada. Me acostumbré a vivir en una especie de limbo. En mi pueblo ya no estaba. En esta ciudad tampoco me sentía completamente parte. En el trabajo, muchas veces era la mujer que limpia, la que llega temprano y se va tarde, la que entiende pocas palabras pero obedece instrucciones. En las llamadas con mi familia era la hija ausente, la madre lejana, la que manda dinero pero no puede dar abrazos. Las videollamadas con mis hijos se volvieron lo más esperado y lo más doloroso de cada semana. Ver sus caras en la pantalla era una tregua en medio del cansancio, pero también un recordatorio cruel de todo lo que me estaba perdiendo. Veía a mi hijo crecer, volverse más alto, más serio. Veía a mi niña cambiar de peinados, mostrarme dibujos o cuadernos. Yo sonreía, los felicitaba, les decía que estaba orgullosa. Cuando la señal fallaba, hablábamos por teléfono, con voces que iban y venían entre interferencias. Después de colgar, muchas veces me derrumbaba. El cuarto se hacía pequeño, el ruido de la calle lejano. Me preguntaba si valía la pena haber arriesgado tanto, haber pasado por esa noche en que el coyote nos dejó tirados, por esa decisión entre vivir o morir, para terminar viendo a mis hijos crecer a través de una pantalla. Pero luego venían pequeñas noticias que me sostenían. Mi mamá me contaba que el niño ya no tenía que pensar en dejar la escuela. Me decía que la niña tenía zapatos nuevos, que la casa ya no se inundaba cada vez que llovía porque se había arreglado el techo con el dinero que yo mandaba. Me contaban que ahora había comida suficiente, que ya no tenían que escoger entre comprar medicinas o pagar la luz. En esos momentos, el sacrificio parecía tener sentido. En esta vida entre dos países, aprendí que uno puede sentir orgullo y culpa al mismo tiempo. Orgullo porque, gracias a mi esfuerzo, mis hijos ahora tienen cosas que yo nunca tuve. Culpa porque todo eso viene del precio de mi ausencia, del peligro que corrí, de la noche en que estuve a punto de quedarme tirada en un lugar donde nadie sabría siquiera mi nombre. Muchas noches, sobre todo cuando el trabajo había sido especialmente pesado y el cuerpo dolía hasta en lugares que no sabía que existían, los recuerdos de aquella traición volvían con fuerza. Volvía a ver la figura del coyote alejándose con nuestras cosas, el vacío que dejó, las caras asustadas de las personas que se quedaron atrás,
la sensación de caminar sin rumbo con la muerte respirándonos en la nuca. Esas imágenes se mezclaban con la voz de mis hijos diciéndome que me extrañaban, con los sonidos de una ciudad extranjera que intentaba hacer su vida sin fijarse en mí. Si tú conoces a alguien que haya tenido que irse de su país, o si tú misma o tú mismo has vivido algo parecido, te invito a compartirlo en los comentarios. No para romantizar nada de esto, sino para que quienes nunca han tenido que tomar una decisión así, entiendan que nadie se pone en manos de un coyote por capricho. Se hace desde la desesperación, desde la sensación de que las puertas se cierran y solo queda una salida que, aun sabiendo que está llena de riesgo, parece ser la única. Cuando pienso en aquella noche, en mitad del cruce, cuando el coyote nos traicionó y nos dejó solos en medio de la nada, me doy cuenta de que no tenía idea del precio real de ese sueño. Imaginaba cansancio, imaginaba miedo, imaginaba distancia. No imaginaba la forma en que el tiempo se partiría en dos, una vida antes de esa noche y otra después. Tampoco imaginaba que la decisión de seguir caminando, aun sintiendo que cada paso podía ser el último, me acompañaría para siempre como una prueba constante de hasta dónde puede llegar una madre por sus hijos. También pienso en las personas que se quedaron atrás esa noche, en los que decidieron esperar, en los que tal vez no encontraron una carretera, en los que quizá nunca pudieron contar su historia. Yo tuve la suerte de sobrevivir, de seguir adelante, de encontrar trabajo, de mandar dinero, de ver a mis hijos crecer, aunque fuera a través de un teléfono, pero no olvido que ese mismo camino se ha tragado a muchos otros, que detrás de cada número en las noticias hay rostros, nombres, promesas, familias enteras. Hoy sigo viviendo entre dos mundos. En el lugar donde trabajo, escucho un idioma que no es el mío, cumplo tareas que se repiten cada día, saludo a personas que me ven pasar sin saber lo que hay detrás de mi cansancio. En la noche, cuando cierro los ojos, suelo regresar a las calles de mi pueblo, a la tierra húmeda después de la lluvia, a la voz de mi madre llamando a los niños para cenar, a las risas de mis hijos corriendo con sus amigos. Siento que mi corazón está hecho de pedazos repartidos entre aquí y allá, entre un cuarto pequeño en una ciudad extranjera y una casa modesta en un pueblo de Chiapas. No sé si algún día podré regresar a México de manera segura y quedarme, o si el destino es seguir en esta orilla, viendo a mis hijos crecer hasta que ellos sean quienes decidan qué hacer con sus vidas. Lo que sí sé es que cada vez que alguien dice que irse al norte es cuestión de pagar a un coyote y ya, que todo se arregla cruzando la frontera, me dan ganas de contar cada detalle de esa noche sin caminos claros, sin agua, sin guía. Quisiera que entendieran que este sueño no es un cuento bonito, sino una apuesta dolorosa en la que demasiadas veces se arriesga la vida, la familia y la poca paz que uno tenía. Que un coyote no es un héroe ni un salvador, sino un hombre que negocia con la desesperación ajena y que, como en mi caso, puede traicionarte y dejarte a medio camino con la muerte pisándote los talones. Al final, la pregunta que me hago no es si valió la pena, porque esa respuesta cambia según el día. Hay días en que digo que sí, cuando veo a mis hijos sonreír, cuando me cuentan que les va bien en la escuela, cuando me dicen que en casa hay comida suficiente. Hay otros en que digo que no, cuando cuelgo la llamada y me quedo sola en un cuarto que no siento como mío, cuando el recuerdo de aquella noche regresa con tanta fuerza que casi puedo sentir de nuevo el frío, la oscuridad y el peso de la decisión entre seguir o rendirme. La pregunta que de verdad se queda conmigo es otra. ¿Cuántas de nosotras y de nosotros
seguiríamos arriesgando la vida en manos de coyotes, caminando hasta el límite del cuerpo, aceptando la posibilidad de morir lejos de casa, si nuestros países nos dieran la oportunidad de quedarnos sin miedo, sin hambre, sin violencia, sin tener que pagar este precio tan alto por un simple sueño de vivir con dignidad. Antes de irte, quiero recordarte algo importante. Lo que acabo de contar es un relato ficticio, inspirado en muchas realidades de migración, pero sigue siendo una historia construida para reflexionar sobre el costo humano y emocional de tomar este camino. No pretendo animar a nadie a cruzar ni decir que sea la solución. Al contrario, quiero que se vea lo duro, lo arriesgado y lo doloroso que puede ser confiar tu vida a un coyote y caminar hacia lo desconocido con la muerte tan cerca. Si esta historia te hizo pensar, te invito a seguir el canal, a dejar un comentario contando desde qué país la escuchas y a compartirla con alguien a quien le pueda ayudar a entender un poco mejor lo que hay detrás de un sueño que cruza fronteras. Cada vez que hablamos de estas historias con respeto, ponemos un poco de luz en caminos que, demasiadas veces, se recorren en la oscuridad.